Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Rodríguez Mójica y en esta ocasión les hablaré acerca de la fisiología gastrointestinal por parte de la experiencia educativa de fisiología sistémica impartida por el doctor Eduardo Díaz Villanueva en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Para comenzar este tema es fundamental mencionar la importancia del aparato digestivo. Este aparato se encarga de suministrar al organismo un aporte continuo de agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes. Para poder realizar esta acción se requiere de diferentes componentes y procesos, como el tránsito de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo, la secreción de los jugos digestivos y la digestión de los alimentos, también la absorción de productos digeridos, la circulación de la sangre por las vísceras gastrointestinales para el transporte de las sustancias absorbidas y el control de estas funciones mediante los diferentes sistemas. Empezaré hablando de la composición de la pared intestinal. Como podemos observar, tiene una mucosa con haces de músculo liso que conforman la muscularis mucosae. Después, una submucosa, de ahí una capa muscular lisa circular y más externa una capa muscular lisa longitudinal y por último una serosa. La capacidad motora del tubo digestivo depende de estas capas de músculo liso, las cuales se disponen en haces formados hasta por 1000 fibras paralelas. En cada haz, las fibras musculares se conectan unas con otras mediante un gran número de uniones intercelulares en hendidura, permitiendo un paso rápido de las señales eléctricas que inician las contracciones musculares. Cada capa muscular actúa como un sinsitio y cuando aparece en un punto un potencial de acción, este logra transmitirse en todas las direcciones y la distancia recorrida va a depender de la excitabilidad del músculo. Ahora bien, mencionando acerca de la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal, se sabe que éste se excita por la actividad eléctrica intrínseca, lenta y casi continua que recorre las membranas de las fibras musculares y que esta actividad tiene dos tipos básicos de ondas eléctricas. Uno, las ondas lentas. Estas no son potencial de acción, sino que constituyen cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo. Su intensidad varía entre 5 y 15 milivolts y su frecuencia varía en las distintas partes del aparato digestivo entre 3 y 12. No se conoce su origen con exactitud, pero se considera que podrían deberse a interacciones complejas entre células musculares lisas y las células intersticiales de Cajal, las cuales se piensan que actúan como marcapasos eléctricos para las fibras musculares lisas, debido a que sufren cambios cíclicos en su potencial de membrana por unos canales iónicos peculiares que se abren de manera periódica y conducen corriente hacia su interior, lo cual podría generar la actividad de las ondas lentas. La función principal de las ondas lentas es controlar la aparición de los potenciales intermitentes en espiga. Las segundas ondas o los segundos tipos de onda son los potenciales en espiga, los cuales sí son verdaderos potenciales de acción. Estos se generan automáticamente cuando el potencial de reposo de la membrana del músculo liso gastrointestinal alcanza un potencial más positivo que menos 40 milivolts, mencionando que el potencial de membrana en reposo varía de menos 50 a menos 60, siendo en condiciones normales un valor medio de menos 56. Puede observarse en la gráfica que cada vez que el valor máximo de las ondas lentas supere el menos 40, aparecerán potenciales en espiga y entre más ascienda aumentará la frecuencia de los potenciales en espiga que suelen oscilar entre 1 a 10 espigas por segundo. Otra diferencia que cabe mencionar de los potenciales de acción del músculo liso gastrointestinal es que estos están dados por canales que facilitan la entrada en las células de grandes cantidades de calcio junto con un número menor de iones sodio para poder permitir la contracción. También que la apertura y cierre de estos canales es mucho más lenta que la de los canales rápidos de sodio de las grandes fibras nerviosas, lo cual justifica la duración de los potenciales de acción. Entre los factores que despolarizan la membrana, por lo tanto aumentan la excitabilidad de la fibra muscular, encontramos 1. La distensión del músculo liso, 2. La estimulación con acetilcolina y 3. La estimulación con distintas hormonas. Y por otra parte, los factores que hiperpolarizan y reducen la excitabilidad son 1. El efecto de la noradrenalina o de la adrenalina sobre la membrana de la fibra y 2. La estimulación de los nervios simpáticos.
Ahora, el control nervioso del tubo digestivo está dado por el sistema nervioso entérico, que es propio de este y se encuentra en su totalidad en la pared, desde el esófago hasta el ano. El sistema nervioso entérico está formado por dos plexos. El primero, un plexo mientérico o de Auerbach, que es el más externo, situado entre las capas musculares longitudinal y circular, el cual rige sobre todo los movimientos gastrointestinales. Los efectos principales de su estimulación son aumento de la concentración tónica o del tono de la pared intestinal, aumento de la intensidad de las concentraciones rítmica y de la frecuencia, y aumento de la velocidad de conducción de las ondas de excitación a lo largo del intestino. También tiene algunas neuronas inhibitorias que relajan de modo especial algunos esfínteres musculares intestinales. El segundo plexo es el submucoso o de Meissner. Se encuentra más interno ocupando la capa submucosa. Este controla fundamentalmente la secreción, absorción, contracción y el flujo sanguíneo local. Aunque el sistema nervioso entérico puede funcionar por sí solo, con independencia de las fibras extrínsecas, la estimulación del parasimpático y simpático pueden activar o inhibir las funciones gastrointestinales. Ahora bien, el flujo sanguíneo gastrointestinal es parte de la circulación esplénica. Este sistema está conformado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo, el del vaso, el páncreas y el hígado. Por cómo está diseñado, permite que toda la sangre que atraviesa el tubo digestivo, el vaso y el páncreas fluya inmediatamente después al hígado a través de la vena porta, para que pase por los sinusoides hepáticos y permita que las células reticuloendoteliales eliminen las bacterias y otras partículas que podrían penetrar en la circulación general a partir del tubo digestivo. Este paso por el hígado también sirve para la absorción, almacenamiento y procesamiento químico intermediario de los elementos nutritivos. Continuando con el tema, es importante saber que el tubo digestivo cuenta con un sistema arterial arciforme y también que el flujo sanguíneo de cada región del tubo digestivo y de cada capa de la pared es directamente proporcional al grado de la actividad local. Existen factores que modificarán el flujo sanguíneo, como son la liberación de varias sustancias vasodilatadoras durante la digestión o en otros procesos. Algunos ejemplos de estas sustancias son colecistocinina, gastrina y secretina, las cuales también intervienen en el control de actividades motoras y secretorias. También la disminución de la concentración de oxígeno puede aumentar el flujo sanguíneo intestinal, al igual que la estimulación del parasimpático, y por su parte, los nervios simpáticos ejercen un efecto directo provocando una vasoconstricción, con la consiguiente disminución intensa del flujo sanguíneo, pero gracias al mecanismo de escape autorregulador, el flujo puede regresar a la normalidad. El tiempo de permanencia de los alimentos en cada una de las partes del tubo digestivo es esencial para un procesamiento óptimo y para la absorción de nutrientes, empezando por la masticación, en la cual intervienen los dientes y los músculos de la masticación. Gran parte del proceso se debe a un reflejo masticatorio desencadenado por la presencia del bolo alimenticio en la boca. La masticación es importante para la digestión de todos los alimentos y sobre todo para las frutas y vegetales crudos que contienen celulosa. La saliva también pertenece a este proceso y resulta fundamental ya que contiene dos tipos principales de secreción proteínica. Uno, una secreción serosa rica en peptidilina, una alfa-amilasa, que es una enzima destinada a ingerir los alimentos, y número 2, una secreción mucosa con abundante mucina que cumple funciones de lubricación y protección de la superficie. El siguiente proceso es la deglución. Es muy importante que la respiración no se afecte como consecuencia de la deglución. El proceso de deglución se divide en tres fases. Primero una fase voluntaria, que es la iniciadora, después una fase faríngea involuntaria, que consiste en el paso de los alimentos hacia el esófago a través de la faringe, y por último una fase esofágica también involuntaria, que permite el paso de los alimentos desde la faringe al estómago. Para que suceda este proceso adecuadamente, también debe existir un cierre de la tráquea, una apertura del esófago y una onda peristáltica rápida originada en la faringe que empuja el bolo alimenticio hacia la parte superior del esófago.
Sorprendentemente, todo este proceso dura menos de 2 segundos. En este proceso interviene la secreción esofágica. Esta es de naturaleza mucosa y principalmente proporciona lubricación para la deglución. El esófago está revestido en su mayoría por glándulas mucosas simples y solo algunas mucosas compuestas que se encuentran en el extremo inicial para evitar la excoriación de la mucosa por los alimentos que son recién llegados y otras en la parte inferior en la unión gastroesofágica para proteger el esófago frente a la digestión de los jugos gástricos ácidos que a menudo refluyen desde el estómago. Es importante saber que también se mueven algunas otras estructuras para evitar que el alimento se vaya a la laringe. Continuando ahora en la porción del estómago, este tiene 3 funciones motoras. 1. Almacenamiento de grandes cantidades de alimento hasta que puedan ser procesados. 2. Mezcla de estos alimentos con las secreciones gástricas hasta formar el quimo. Y 3. Vaciamiento del quimo a un ritmo adecuado para que se pueda digerir y absorber correctamente. Mencionaré primero sobre el almacenamiento. Cuando los alimentos entran en el estómago, forman círculos concéntricos en la región oral, de modo que los más recientes quedan cerca de la apertura esofágica y los más antiguos se aproximan a la pared gástrica externa. Gracias al reflejo vagovagal, el estómago se distiende hasta tener una capacidad máxima de 0.8 a 1.5 litros. Ahora, en cuanto a la mezcla y propulsión de alimentos, los jugos digestivos del estómago proceden de las glándulas gástricas. Estas secreciones entran en contacto con los alimentos almacenados y cuando el estómago contiene alimentos, la parte superior o media inicia ondas de mezcla. Una vez que se hayan mezclado adecuadamente, el producto resultante es el quimo, el cual circula hacia el intestino mediante ondas más intensas, como podemos observar en el siguiente GIF. Por último, el vaciamiento gástrico. Las intensas contracciones peristálticas, las cuales suelen crear una presión de 50 a 70 centímetros de agua, 6 veces mayor que las ondas de mezcla, vendrían siendo las lentas y las peristálticas vendrían siendo las ondas en espiga, que como ya sabemos son mucho mayor. Cuando estas aumentan, va a provocar el vaciamiento del estómago. Al mismo tiempo, el píloro va a poner una resistencia que va a ser variable para el paso del quimo. Así ejercerán una acción de bombeo, por lo cual recibe el nombre de bomba pilórica. Conforme a la secreción gástrica, se sabe que la mucosa gástrica, además de las células mucosecretoras, posee glándulas tubulares importantes, como son las oxíntecas, que secretan ácido clorhídrico, pexinógeno, factor intrínseco y moco, y las pilóricas, que secretan moco y gastrina. Cada uno de los productos tiene una función relevante, ya sea para la digestión de los alimentos o para la protección de la mucosa. Y dentro de los factores básicos que estimulan la secreción gástrica se encuentran tanto la acetilcolina como la gastrina y la histamina. La acetilcolina liberada principalmente, como ya sabemos, por el parasimpático. Ahora comentaré acerca de la siguiente porción del tubo digestivo, el cual es el intestino delgado. Este también presenta contracciones de mezcla causadas por las ondas lentas y la excitación del plexo mientérico, y contracciones de propulsión que empujan al quimo a lo largo de todo el intestino con un desplazamiento lento, ya que se necesitan alrededor de 3 a 5 horas para que el quimo llegue del píloro a la válvula ileocecal. El control del peristaltismo está dado por el reflejo gastroentérico, la insulina, la motilina y algunos otros factores. Por otra parte, los pliegues de la mucosa, hechos por las musculares mucosae, aumentan la superficie expuesta, permitiendo una mayor absorción. Ahora, en cuanto a la secreción de esta porción, no será solo propia del intestino, sino también del páncreas y del hígado, como podemos observar en la imagen. Ahora, el páncreas va a contribuir con enzimas digestivas para 3 clases principales de alimentos, los cuales son proteínas, hidratos de carbono y grasas. Estas enzimas van a ser como la tripsina, la amilasa y la lipasa pancreática. Al igual va a secretar iones bicarbonato para neutralizar el ácido clorhídrico.
y los estímulos para esta secreción están dados por la acetilcolina, la colecistocinina y la secretina, aunque el agua es muy fundamental para que estas enzimas puedan llegar a esta parte del intestino. Por su parte, el hígado secreta la bilis, que interviene tanto en la digestión y absorción de las grasas y también funciona como medio para la excreción de varios productos de desechos procedentes de la sangre. Y el intestino delgado va a secretar moco principalmente por las glándulas de Brunner y jugos digestivos intestinales por las criptas del Lieberkühn. Este jugo digestivo va a contener diferentes enzimas y sustancias. En conjunto con todo lo antes mencionado, tanto las secreciones del páncreas, del hígado y del intestino, van a permitir que el intestino delgado pueda cumplir su función primordial, la cual es absorber los nutrientes y sus productos digeridos para verterlos en la sangre. Para finalizar el tema, comentaré sobre las últimas porciones del tubo digestivo, empezando por el colon. Sus funciones principales van a ser la absorción de agua y electrolitos para formar heces sólidas y el almacenamiento de la materia fecal hasta el momento de la expulsión. Este tiene contracciones australes, porque contiene austras, y movimientos de masa que se inician por los reflejos gastrocólico y duodenocólico. Cuando un movimiento de masa fuerza a las heces a penetrar en el recto, surge el deseo de la defecación junto con los reflejos de la defecación, provocando una contracción refleja del recto y relajación de los esfínteres anales. El goteo continuo de la materia fecal por el ano se evita por la contracción tónica de los esfínteres anales, tanto el interno como el externo. Otro dato importante de mencionar es que la mucosa del intestino grueso contiene muchas criptas de Lieberkühn, pero estas secretan principalmente moco y no tanto ácido. Y esto sería todo acerca de la fisiología gastrointestinal. Mi bibliografía está basada en el Tratado de Fisiología Médica de Guyton et al.